Esto es La Guerra de Viniles. Si estás dispuesto a escuchar la historia del rock en voces de dos simples mortales que mezclan anécdotas musicales con el entramado sociopolítico y cultural de las diferentes épocas históricas, eres bienvenido. Jacoman y el Máster Avándaro te invitan a entrar en su manicomio particular y no te garantizan que vuelvas a ser normal después de escuchar este canal. Esto es Guerra de Viniles. Comenzamos. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Guerra de Viniles, el día de hoy desde el estudio HW35 para todos ustedes en este excelente miércoles de mitad de semana, por supuesto, aquí en Relax 104.5 FM y también por nuestro canal de YouTube, Guerra de Viniles, y ya estamos de nueva cuenta con ustedes para llevarles un capítulo diferente. Hemos hablado de música, de orígenes de todos los géneros y de bandas, por supuesto. El día de hoy pues vamos a hablar de algo muy importante que forma parte de lo que es la historia social de este México de hace algunas décadas pasadas. Vamos a hablar acerca del tema de este cine que a mediados de la década de los 70 empezó a despuntar debido a algunas obligaciones y situaciones que el sistema tenía que llevar para toda la banda, todo el pueblo. Vamos a hablar del cine de ficheras, sus antecedentes, sus influencias y cuándo fue su acabose. Por supuesto, estamos aquí con ustedes totalmente en vivo. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Bienvenidos a Banda Robado del Play. Les da la bienvenida y a continuación les voy a presentar al buen Yacomán, que sigue siendo amigo de los pobres. Recuerde, estamos transmitiendo en vivo en el estudio HW35 104.5 FM, también por Facebook, Relax 104.5 FM y simultáneamente por nuestro canal de YouTube, Guerra de Viniles. Aquí viene el buen Yacomán, caray, que viene a recordar. Hoy no va a haber instrumentos, no va a haber palomazo. Estamos esperando que llegue alguna BD de aquellos tiempos que engalanó las pantallas de aquellos cines que se abarrotaban por tan solo 25 pesos. Sí, 25 pesos era la entrada para ver alguna película que el buen Güero Castro fue el guionista, fue el que realizaba este tipo de películas dentro de la escena del cine mexicano. Muchos dirán que fue el cine mal logrado, un entretenimiento muy barato para el pueblo, para dejarlos un poco a un lado de los problemas sociales, económicos. Aquí viene el buen Yacomán. Bienvenidos, iniciamos este capítulo llamado el cine de fichera. Y bueno, bienvenidos todos los que nos están sintonizando en una plataforma de YouTube en horario un poquito más dinámico para que pues tengamos oportunidad de interactuar con ustedes. Y bueno, pues vamos a subir también a través del podcast, Spotify y Apple Music. Por ahí búsquenos, por favor, y bueno, pues pónganle like, compartan esas publicaciones. Y efectivamente, pues vamos a hablar de una parte muy interesante del cine nacional, que para muchos ha sido denostado. Por ahí hay algunos podcasts donde todo el mundo dice, no, es que fue demeritorio, porque no nos gustaba, porque nuestro cine mexicano estaba en los cuernos de la luna, por ahí a finales todavía de los años 60, pero bueno, pues tiene que aparecer las famosas crisis que hemos vivido en nuestro país, pues sobre todo gracias a nuestros expresidentes que han metido la mano en el cine nacional, han puesto a su tía, a su sobrina, a su prima, a su comadre a manejar esto y pues definitivamente fueron cerrando pues esa expectativa de lo que podría haber sido un mejor cine nacional. Pero bueno, pues en aquella época muchos de nosotros teníamos la expectativa, estábamos bien morritos y veíamos a todas esas mujeres exuberantes que bailaban y hacían sus presentaciones en los teatros de burlesque. Y bueno, pues los que tenían mayor capacidad económica se iban a los centros nocturnos donde ya algunas de estas chicas exuberantes se presentaban solo para gente que tenía más dinero, donde podían pues de alguna manera comerciar con más alcohol. El cine de las ficheras se desprende del cine también de las rumberas, que también estuvo enmarcada en esa época del cine mexicano llamado a la época de oro,
donde pues estaban personajes de tristes recuerdos como Juan Orol en la dirección. Y bueno, pues este señor se traía a chicas bonitas de la isla de Cuba y bueno, pues varias de ellas incluso las desposó con la finalidad pues de podérselas traer. Ya saben, a partir de lo que fue la Revolución Cubana se cerró, los Estados Unidos generaron un cerco alrededor de la isla con el temor de que llegara el socialismo, el comunismo a toda América Latina y bueno, pues por ahí hicieron el clásico bloqueo. ¿Qué era el bloqueo? Pues simplemente que no lleguen materias primas, no puedas exportar nada y pues te vayas ahogando. En la actualidad eso mismo está sucediendo con los rusos y bueno, pues los Estados Unidos como siempre queriéndose pues dar el papel de libertarios. Pero bueno, se desprende y es una tradición aquí en nuestro país de mirar revistas, y el que diga que no compró las revistas de Caballero, de él, y bueno, pues la norteamericana de Playboy, pues a lo mejor está mintiendo porque bueno, pues en la secundaria de donde yo estaba, pues la gente que tenía algo de capacidad económica ¡Chapa! llevaba esas revistas y hacíamos bolita y bueno, los más chaparros como su servidor, pues no alcanzábamos a ver absolutamente nada y bueno, pues poco a poco se fue dando esta apertura porque, bueno, pues entró en una gran crisis el cine mexicano y se empezaron a cerrar algunas de estas salas de exhibición porque pues no había producción nacional ni de calidad ni de cantidad y pues estábamos por ahí inmersos al cine norteamericano. ¿Qué películas andaban por allá? Pues Tiburón, estaba La Profecía y algunas más que pues era lo que se generaron en aquellos tiempos y pues gracias a esos magnánimos jerarcas de nuestro país pues tuvimos que tener ese ostracismo aquí en nuestro país y bueno, pues algunos productores dijeron, pues vamos a arrancarnos pues con lo que está sucediendo, o sea, vamos a retratar la vida de los centros nocturnos en nuestro país y pues empezaron a traer a esas muchachonas a la pantalla grande. Se dice que la primera cinta de ficheras fue la de Tivoli, simple y sencillamente porque apareció Lin May ya en un plano semi-estelar, pero no es así, ese Tivoli era un teatro de revista que, bueno, pues la película trata de que el gobierno empieza a querer cerrar esos malos antros, esos malos lugares, porque todavía estaba por ahí ese señor que era jefe del departamento del Distrito Federal, el tristemente célebre señor Uruchurtu, y bueno, pues quería cerrar todas estas fuentes de trabajo que de alguna manera, pues la gente lo buscaba, los que no teníamos todavía la edad para entrar a esos lugares de burlesque, pues deseábamos que se abriera. Yo siempre tuve la ilusión de ver a Lin May, aunque ahora si la veo, no sé si me sentiría feliz. Y bueno, Máster de Máster, ¿usted cómo se retrató en aquellas épocas con estas exuberantes mujeres? Bueno, pues el buen Yacomán ya dio paso, aparte de esta cronología que se da desde ese cine de la década de los 50, las famosas rumberas que algunos no lo van a negar, que tuvieron la fortuna de verlo en la televisión, este tipo de películas de rumberas donde salía pues Yolanda Montes, Tongolele, también Irón Sevilla, pues parte un poco de lo que corrompía un poco el esquema del otro cine mexicano, lo que se aportaba con grandes estrellas de ese tiempo. Y pues tenemos ahí esta apertura, por así comentarlo, que se da a finales de la década de los 70. Ya el cine mexicano del de oro ya se había desgastado demasiado y sí, ha habido una evolución ya social, de la cual pues estamos hablando de que allá por 1974 aparece esta película llamada Bellas, Bellas de Noche, en la cual ya aparece esta chica de origen yugoslavo, que después pasó a ser pues la esposa del expresidente que defendió el peso con todo. Él lo decía que lo defendió, pero eso ustedes ya lo conocen en la historia. Estamos hablando de Sasha Montenegro y el dato que comentaba Yacomán acerca de esta película de Tivoli, de la cual pues aparece el buen Alfonso Arau, bueno, todo un personaje dentro de la cinematografía nacional, pero no dentro de este ámbito muy conocido que es el cine
de ficheras, que esta película ya retrataba lo que era el otro ambiente, el ambiente nocturno de lo que era la Ciudad de México. Eso de las ficheras, pues hay que remontarnos un poco a la definición que habla de esas chicas que trabajan en estos lugares que no son de mala muerte, simplemente son de esparcimiento sano, dependiendo la óptica en que usted lo mire. Entonces, bueno, ella se dedica, por supuesto, a reunir ese tipo de fichas para que los clientes empiecen, por supuesto, a dejarles una cantidad módica para que se lleven la mitad el propietario y, por supuesto, ellas. Y es cuando esta película de Tívoli, que también hablando de los teatros de aquellos tiempos de la farándula, estamos hablando del famoso teatro Fru Fru, que alguna vez formó parte de la propiedad de esta chica que también fue ex joven, bueno, de este jovenazo que es culpable de los 68, estamos hablando de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? La Irma Serrano, esa chica chapaneca, pero enfocándonos más a esto, la influencia, por supuesto, viene también del otro cine, del otro lado de la frontera, de los estadounidenses, también del ámbito europeo, el cine francés, el cine italiano, que bueno, para ellos es otro tipo de apertura dentro de esta cognición llamada sexual, que en México ese tipo de escenas llevaban esto del porno suave, que es el porno suave en ámbitos ya cinematográficos, es el soft porno. Comentaba Yacomán acerca de esta chica de origen chino, nada que ver con lo que ustedes han escuchado del virus. Y bueno, pues ella, nacida allá en Acapulco, ya el Guayacobán dice que tiene un obsequio de Lin May. No, nada que ver, nada que ver. Bueno, yo estaba esperando si lo vamos a obsequiar. Y bueno, dentro de esta película que abre la apertura de este cine, hay circunstancias que dan cauce a que se empiece a dar toda esta, pues, manufactura dentro del celuloide, para que se dé este tipo de cine. Hay que recordar que estamos hablando de mediados de la década de los 70, el presupuesto y por supuesto el cine ya estaba muy desgastado, solamente pues alguno que otro director mexicano estaba aportando algo diferente, las consecuencias de lo que era ya el desgastado cine de clásicos, de estrellas juveniles, del rock and roll, por supuesto pues hablar películas de ciencia ficción como las películas de luchadores. Pero es cuando Margarita López Portillo pues se hace cargo de todo este monstruo de la cinematografía nacional, y pues la situación económica estaba un poco grave, no tanto como la que estamos viviendo últimamente, y es cuando se da este banderazo para empezar a aportar este tipo de cine que, bueno, era de baja calidad por las historias, que había alguno que otro melodrama, pero bueno, ya en los 80s se empieza a envolver un poco en lo que era la situación real de ese México ochentero, pero para finales de la década de los 70s, pues alguna asociación de la vela perpetua pues se manifestó en contra de este tipo de cine por la censura, que debido a que los desnudos no eran completos, pero pues estaban incitando un poco a los jóvenes a asistir a ver este tipo de películas. Si no, el buen Yacomán todavía tiene un boleto, creo. A ver si no ya se quedó desgastado por estar tanto tiempo allí en la lavadora y cuando asistió al Cine Teresa, pero eso ya de otro ámbito. Vamos a adentrarnos un poco a lo que fue esta escena del cine de fichadas, que también en los 80 se le llamó sexy comedias, con actores que aún siguen vigentes. De hecho queda Rafael Inclán todavía con vida, pero algunos pues ya pasaron a otro tipo de dimensión. Aquí viene el buen Yacomán, a ver qué le va a regalar el día de hoy para toda la banda que está sintonizando 104.5 FM. Aquí hay que aclarar que las nuevas generaciones tal vez digan, no, es que nosotros estamos en el Netflix, este tipo de películas pues ni las conocemos, pero bueno, forman parte de lo que es la historia medio oscura o claroscura de lo que fue el cine mexicano a mediados de la década de los 70. Aquí viene bien Yacomán, creo que trae algo de Gina Montes, se acuerdan de la carabina de Ambrosio. No viene ningún personaje ni Beto el Boticario, pero viene con algo muy importante para ustedes. Tanta eso que ya vino después en la pues época también triste de la comedia mexicana en la televisión, que por ahí hay que hablar de la pájara Peggy, que era la que distribuía las cartas y los polvos mágicos. Pero bueno, pues usted hablaba de esas sexicomedias italianas. A mí me tocó acudir al Cine Janitzio en la avenida Inguarán, y bueno, pues en ese cine 2 películas por 1 aparecían sexicomedias ya de segunda instancia, no aparecían de manera pues de estreno total en los grandes cines, que por ahí ya estaban todos esos que ustedes conocen, el cine Paseo, el Bella Época,
pero sí. Sin el lago. Sin el lago, bueno, aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl, el cine de Nezahualcóyotl, Las Maravillas también, estaba también el cine de Los Patos, Cine Aurora aquí, y bueno, pues teníamos oportunidad de ir a presenciar esas películas. ¿En el cine del lago? Espérese, ahí no ha salido nada de eso, ya se fue el que hacía la maldad, un señor del chaleco, pero bueno, pues ahí están esas sexicomedias, había algunas, ¿verdad? Pues que tenían nombres exuberantes como Divorcio a la Italiana, de ese célebre también cineasta italiano Marcello Mastroianni, y bueno, pues otras más que sí vi, como La profesora enseñante de Edwin Phoenix. Y bueno, pues aquí en nuestra capital ya estaba invadido desde 1930 por esos centros nocturnos o cabarets, donde pues estaban esas rumberas, que todavía no se daba ese ámbito de la ficha, pero bueno, pues iba gente poderosa que tenía mucho dinero, gente millonaria o bien personas involucradas en el ámbito del poder político, y pues fueron los que empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? Esa chava, tráemela a mi mesa, necesitamos que esté acá, que pues se siente con nosotros para beber una cerveza, una botella de champán sobre todo, porque era gente pues que tenía cierto poder económico, y bueno, pues así es como se va dando ese asunto. Las ficheras no era por un negocio de prostitución, sino era un intercambio en el cual las chavas se sentaban contigo y pues les tenías que invitar alguna bebida o alguna cerveza, y efectivamente cuenta la leyenda que al inicio era que te iban guardando esas fichas que destapaban para el cliente, y bueno, pues ya al final de la noche o en la madrugada les daban su respectiva comisión, en ocasiones mitad para el dueño, mitad para las bailarinas, y pues poco a poco pues fueron desplazándola hasta darles pues una cantidad irrisoria. Entonces las chicas tenían necesidad de quedarse a altas horas de la madrugada con los clientes para poder llevar ese extra. Algunas simplemente les daban permiso para bailar, no les pagaban, y bueno, pues de lo que vivían era precisamente de la ficha. Posteriormente, pues empezó a manejar también con esa cuestión de los favores sexuales para que pues estos hombres se las llevaran, les preguntaban, ¿y tú sales? Y ya sabían que era, si salías, pues ir a un lugar pues de esos de 5 letras, donde pues ya se generaba una situación más íntima. Posteriormente, pues esto se fue, dicen algunos, descomponiendo, otros pues que todo se consumía en el mismo local. Se dieron situaciones un tanto extrañas, y bueno, pues estas mujeres que actuaron en esas películas de las ficheras, pues algunas tuvieron oportunidad de desposarse con gente muy poderosa que incluso las sacó de trabajar. Aquí pues podemos nombrar muchas mujeres de ese ámbito, incluso Angélica Chaín, que ella ya estuvo en la época más bien de las sexy comedias, que fue un poco posterior a este cine de las ficheras, donde ya se hablaba más en el albur, más en lo jocoso, y bueno, pues ahí aparecen o más bien se consolidan actores como Rafael Inclán, Alberto Rojas, El Caballo, el señor Alfonso Sayas, y bueno, pues algunos más que ya habían hecho sus pininos, y vale la pena hablar también de esos personajes que pues parecieron. ¿Se acuerdan del Vaselinas? Pues ni más ni menos el señor Lalo, el mismo que aparece en esta primera película ya oficialmente consolidada como el cine de las ficheras, que era Las Bellas de Noche. Ahí pues también tiene una trama, porque no nada más es como las películas porno, donde nada más están traca, 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 pero no hay un guión específico, y aquí sí se daba, donde el señor Jorge Rivero pues era un personaje caído en la desgracia, exboxeador, que tiene necesidad de volverse cadenero, guarura, sacaborrachos, o como le pueden decir ustedes en la actualidad, y bueno, pues cuál es su desgracia, que al final pues una de su única hermana pues termina por ahí haciendo pues alguna relación sentimental con el famosísimo Vaselinas, en este caso el señor Lalo el Mimo, y pues ahí se genera la tragedia. Otra mujer también que yo creo que estuvo en todos lados y posteriormente no se desposó con un político, sino subió a la política, la señora Carmen Salinas La Corcholata. ¿Se acuerda de La Corcholata, Master de Master? No, todo un personaje, esta chica que, bueno, dentro de la escena del cine mexicano de de los 60, bueno, participó como actriz de reparto.
Pues aparece pues personalmente este personaje que, como comentaba el buen Yacomán, de ahí pues fue muy identificada en la década de los 70 en ese tipo de cine, y pues en los 80 pues se despega un poco, se aleja un tanto. Pero hay que comentar un dato muy importante: cómo se da esto de los cabarets en la República Mexicana. Hay que remontarnos un poco a las zonas fronterizas. Vámonos a enfocarnos un poco a lo que es Ciudad Juárez, que bueno, es ciudad vecina del Paso, Texas, donde debido a situaciones que, bueno, estaban viendo los estadounidenses, pues lo ilegal del alcohol, pues bueno, pues muchos estadounidenses empresarios pues dan la visión de brincar del otro lado de la frontera y hacer este tipo de clubs nocturnos. Es donde en Ciudad Juárez empieza a tener este apogeo de turismo pues ilegal de estadounidenses que no podían conseguir pues alcohol, y se vienen de este lado de la frontera, y esta influencia empieza a llegar, por supuesto, en la década de los 30 a la Ciudad de México. Es donde ya empieza poco a poco a verse un poco lo que ya era el cine, que le trataba un poco lo que era el cuerpo desnudo de la mujer. De hecho, les voy a comentar un dato muy importante que tal vez muchos digan: ¿qué onda, Babo? ¿A poco tú conociste a esa persona? No, no la conocí, pero hay un joven mexicano, Arturo Alturraza, que bueno, él compró una cámara pues muy particular, muy similar a la de los hermanos Lumière. Ya sabemos que los hermanos Lumière pues son los padrinos y los creadores de esto de la cinematografía. Estamos hablando de... Se robaron la patente. Algo así por el estilo, pues ya ven cómo es el mexicano. Estamos hablando de 1908, él estacionado en la ciudad de Puebla, pues bueno, compra esta cámara, y ¿qué creen? Se dedicaba al bullerismo totalmente ilegal, algo que ustedes tal vez han visto afuera pues de algún paradero del metro o en algún tianguis que aparecen ahí donde venden DVDs, que bueno, ya los DVDs en esos tiempos ya no existen, pero de repente aparecen esos títulos muy extraños que dicen hoteles de tal parte, hoteles de tal parte. Bueno, él se dedicaba a esto, a filmar pues estas acciones íntimas en algunos cuartos de hotel de la ciudad de Puebla, que empezó a desencadenar un poco esto de la fiebre de poder hacer cine de este tipo, que bueno, estamos hablando de la década bueno, la primera década del 1900, pero a partir de ahí ya se empieza a generar el cine en México, aunque sea mudo, pero no dentro de este contexto. Pero ya enfocándonos a lo que ya es finales de la década de los 70, se empieza a dar esta consumación de lo que había hecho este personaje, teniendo todas las influencias del cine estadounidense, con películas B, clasificación B, o las B-movies, que son películas de bajo presupuesto que no forman parte, por supuesto, de la cartelera de Hollywood, de la cual con un menor presupuesto en dólares, pues hacían historias más o menos envueltas en lo que era pues esto de los melodramas y un poco de lo que era la sexualidad, al igual que allá en Europa. Podemos enfocarnos más en países bálticos como es Suecia o Dinamarca, que ellos empezaron a realizar este tipo de películas 3X, pero estamos hablando de un ámbito muy diferente social, de otra óptica allá en Europa. Y hablar de películas 3X en México, pues estamos hablando ya de la década del 2000, cuando ya se empieza a filmar la primera película pornográfica en México, la famosa Obsesión Oscura, ¿cómo se llama? Los platillos voladores, que esa película es del 2000. ¿Dónde hace? No, ese no, todavía no hacemos eso. Pero es parte de lo que se da dentro de la evolución del cine, porque las ganancias eran demasiado tumultuosas. Les estoy comentando que el boleto para ver una película, tal vez el ratero de la vecindad, una sexicomedia, o de las ficheras, pues el boleto andaba en los 20, 25 pesos, a pesar de que el salario mínimo de aquellos tiempos estaba en 35. ¿Qué era esta buena ecuación económica? Pues bueno, sabemos que hay un problema muy grave, hay crisis, pues hay que entretener al pueblo, porque si no, tal vez vaya a pasar lo del 68, que obviamente no iba a suceder, pero este entretenimiento estaba generando bastantes ganancias. Es cuando estamos hablando ya a finales de la década de los 90, que después de las ficheras vienen las sexicomedias, pero es cuando ya hay otro sistema político que ingresa, por supuesto, a un sexenio y le da otro tipo de apertura. Este tipo de películas se empiezan a retratar un poco, porque ya no iban muy ad hoc con lo que era la evolución social de ese México. De ese México, pues, añorado, que tal vez muchos están escuchando el programa de 104.5, aunque finjan demencia,
vez iban para acudir a ver a Sasha Montenegro, a Lin May, a Grace Renard, esta chica que era demasiado despampanante, que estas chicas empiezan primero como vedettes en grandes teatros, como el famoso show de burlesque, que bueno, también viene de Francia, de la cual pues no falta el buen director que digo, ¿sabes qué onda? Pues mira, voy a hacer una película así, te vas a ganar ciertos pesos y las ganancias van a ser muy fructíferas, como si fueran unas regalías, como si fuera una banda de rock. Es como se genera todo este séquito de chicas demasiado guapas, despampanantes, para un público que estaba ávido también de conocer el otro lado, el tabú más que nada dentro de una sociedad conservadora como era la mexicana. A continuación, Yacomán creo que tiene algo, el sostén, pero de nuestra batería. De Rosy Mendoza. Ah, caray, mira nada más. ¡Se la llevó, se la llevó! Y bueno, pues este cine de la fichera, que pues en esa época la gente de doble moral decía es el cenit de la denigración de la mujer y su fracaso en la sociedad, siempre en ese ámbito. Y bueno, pues ustedes pueden mirar las películas de los años 50, 60 y donde una chica que pues había aparentemente fracasado porque se casó y la abandonó el hombre en el clásico machismo, pues ya era una mujer que era un punto menos para la sociedad, ya era una mujer que había fracasado en la vida. Y bueno, pues también se intentó ponerle ese estigma a la mujer, un estigma más que en la actualidad estamos viendo, pues todo lo que las mujeres han luchado para salir adelante y que desgraciadamente en la actualidad ha llegado incluso a la violencia, ¿verdad? Al asesinato, y que esperamos que esto pues definitivamente desaparezca, que se acabe el machismo y sobre todo que respetemos, yo creo que a lo más bello que hay en nuestra sociedad, que es la mujer. Y bueno, pues esta debacle se dio en un simple abrir y cerrar de ojos, un sexenio encabezado por el presidente Luis Echeverría, que provocó que se desplomara de manera dramática toda la producción cinematográfica. Y bueno, pues una vez que llega por ahí su comparsa en 1976, el señor José López Portillo pone de directora a su hermana Margarita como directora de radio, televisión y cinematografía, y la señora muy pomposa, a colación de que se estaba dando ese despunte en el sexenio de el señor Jolopo, que decía ya vamos a entrar al primer mundo porque se empezaron a descubrir muchos yacimientos petroleros, sobre todo el Cantarell allá en Campeche, y bueno, pues empezaron a despilfarrar dinero a manos llenas. Y bueno, pone al frente a su hermana con la finalidad de retornar al cine familiar y regresar a la época de oro. Eso generó pues que trajeran directores de cine extranjeros haciendo unas producciones que fueron tristemente célebres, algunas muy malas, y bueno, pues se empezaron a cerrar cines y aparecieron pues todas estas familias, ¿verdad? Los Solares, que pues por ahí tienen una vena de teatro, de carpas, y pues invirtieron algo de su dinero para hacer este tipo de producciones, se fueron a lo básico, a querer explotar lo que se consumía en nuestro país, porque no es un secreto que definitivamente estos burlesques se llenaban hasta el tope, ¿verdad? Había uno más allí en Eje Central y Niño Perdido, y bueno, pues otros más por ahí, incluso la Carpa México hacía algunos espectáculos de este tipo, y empezaron a surgir pues estos nuevos valores que se quedaron por muchos años. Todavía por ahí hace 5 o 6 años pues apareció un largometraje ya en la cadena, bueno, en este streaming de el Netflix, donde pues estaban todas estas mujeres ya entradas en los 50, 60 años y algunas rebosantes todavía de belleza, y hablaban pues de todo lo que habían ganado, cómo les regalaban joyas carísimas, cómo les entregaban casas, carros, o las llevaban pues de gira artística a todo el mundo con la finalidad pues de lucirse, ¿verdad? Con esa belleza que ahora se tenía más como ese pretexto de que eran pues mujeres que si les dabas dinero podían hacer pues lo que tú quisieras. Y bueno, pues eso simplemente el mismo gobierno compaginó que eso se generara de una manera pues descompuesta, y la sociedad pues desgraciadamente ha ido pues dándose a ese derrotero de la maldad. Y bueno, pues el erotismo y el desnudo se daba de una manera muy precoz, algo muy simple, quizá el estar viendo a Sasha Montenegro donde pues podíamos ver su pechonalidad, ya era algo atrevidísimo, nada que ver con
que posteriormente ya se empezó a dar como el cine pornográfico, que en otros países ya había despuntado en esos ayeres y aquí en México pues no se daba. Basta pues cuando hemos acudido a las expos con estas niñas que sí pues trabajan en cine pornográfico, pues todavía tienen barreras para que se dé una libertad para la producción, cuando en todo el mundo pues ya se da. Y no estamos hablando en favor del cine pornográfico ni que regrese el cine de las ficheras, sino hablar de la época romántica, cómo la descubrimos, cómo veíamos. ¿Quién no tuvo por ahí alguna revista guardada hasta que nos descubrió la jefecita o la esposa y nos decía, tú estás totalmente enfermo? Y eran fotografías simplemente de desnudos donde solo se veía la parte superior de la dama y jamás se daba la parte inferior. Ahora ya pueden encontrar algunas revistas de esas características aquí en nuestro país, pero no hay una producción legal de revistas pornográficas como tal, donde hay sexo explícito y donde ya pudiéramos decir, ahora sí que actúe la Liga de la Decencia. Y bueno, pues si mientras haya mercado, pues habrá producción, y eso pues lo estamos viendo en estos tiempos donde pues próximamente va a reaparecer estos sexo. Y bueno, pues de las películas importantes de las ficheras, pues, si hablamos de Las Bellas de Noche, si hablamos también de las ficheras, también estaban Las Cariñosas, Noches de Cabaret, e incluso por ahí citan otra que fue producida por la señora Irma Serrano, ahora que el Máster de Máster habla de sus escapadas que se daba al Teatro Frufru, pues esta mujer que compró ese teatro, ¿verdad? Y que dicen por ahí que hay una imagen maligna, ¿verdad? Ahí en la entrada, y que la gente que quiere tener éxito en esa, pues tiene que llevarle ciertas ofrendas un tanto extrañas. Y bueno, pues habló de la película de Naná, donde también actuó una mujer que estaba en Los Cuernos de la Luna en las telenovelas, que era la señora Verónica Castro, pero pues este guión ya está un poquito más hecho y sobre todo pues inspirado en el cine francés, en el teatro francés, y aquí en México como que tuvieron que pasar varios años para que les permitieran estrenarla. 5 años estuvo por ahí esta película enlatada, y así le dicen a estas películas que fueron filmadas en esa década de los 70 y la prohibición en nuestro país pues simple y sencillamente no les permitían que salieran en los cines comerciales. Fue filmada en 1979, fue estrenada hasta 1985 y dirigida por otro de los íconos de la dirección de esa época, el señor Rafael Valedón, que también había hecho cine de las rumberas, y que pues por ahí la gente se espantó porque aquí sí ya estaban hablando de 2 mujeres que estaban metidas en la prostitución en las calles de París, y pues prácticamente fue el acabose. Decían, eso es lo que provocaron esas sexicomedias de estas mujeres exuberantes, ¿verdad? Como Rosy Mendoza, la princesa Yamal, la princesa Lea, Wanda Zeus, y conste que no estoy leyendo los nombres, simplemente los aprendí porque era cuándo las podremos ver, ¿verdad? En vivo y a todo color. Maestre, ¿usted conoció a una de estas exuberantes o cuál era su favorita? Porque también hay que dejar de hablar de que era espantoso. ¿Usted sí tenía esa intención de mirar las películas y conocer a estas mujeres? El güey Yacomano, yo me pensé que iba a regalar algo, pues el sostén, pues de la batería que tenemos, ¿no? Usted no sea mal pensado. Pues era lo que sucedía, pues dentro de ese ámbito social, en ese México del ayer, con este bombardeo dentro del celuloide, en el cual pues en las carteleras aparecían pues, estos títulos un poco, pues a veces muy exorbitantes, que actores que hemos, bueno, que ya Juan ha mencionado, que bueno, sobresalieron demasiado en el cine mexicano, que algunos de ellos ha dicho que bueno, fue lo mejor de lo que se hizo dentro del cine mexicano después del cine, el cine de oro. Ahí sí vamos a tener que pues dividir un poco las opiniones. Claro, se estaba viviendo una situación muy difícil, muy crítica dentro de lo social y lo económico, y el Estado pues estaba totalmente obligado a tener una opción para entretener y pues aislar un poco lo que se estaba suscitando. Hablar de estas actrices, bueno, está Sasha Montenegro, que está el señor Chaleco, dice que tiene un póster
pero ya no sé con qué lo forró, no sé, se fue con acetona o otra sustancia, ¿no? Ahí no vamos a entrar en ámbito. Pero estas actrices, después de que se termina este ciclo de gran éxito para ellas, pues algunas deciden pues experimentar un poco dentro de la televisión, alguna que otra pues usted la ha visto, pero algunas decidieron ya hacer su vida privada, invertir en otra situación, pero bueno, queda más ese margen, ¿no? ¿Con qué las identificas dentro de la escena? Que algunas no eran actrices al 100%, simplemente eran bailarinas, eran vedettes, pero tuvieron la oportunidad de ser invitadas por grandes directores. De hecho, este joven Guillermo Calderón Still, que este joven pues filmó muchas películas muy importantes en la década de los 60, él participa ya de lleno debido al desgaste que se vio, y bueno, cuando llega pues Margarita López Portillo como directora de RTC, pues no le queda otra opción de que seguir dentro de este negocio del cine, pero ya dentro de otro ámbito, dejando un poco la moral, pues decente, agradable, bonita que se vivía en la década de los 60, pero ahora aparte de corromper ya este estereotipo, ya iba a ser una evolución, la revolución sexual que se estaba viviendo en Estados Unidos, pues estaba empujando un poco más a ciertos países, pues del continente americano a cambiar este estilo. ¿Y qué creen? Ya me dio el ataque de tráiganme. Viene el Jacobán en mi auxilio, ya me estoy aquí ahogando. Claro que sí, vamos también por ahí a armar una cuentita en Patreon o bien, pues también por ahí en PayPal para que hagan alguna donación. Y si les gusta este contenido, pues obviamente esos proyectos necesitan estímulos económicos, tal como las mujeres. Aquí el máster de máster, pues ya está fichado, ya lo vieron que está tomando alguna bebida por ahí un tanto extraña. Y hay que mencionar algunas otras películas de esa época, como La Zona Roja de 1976, obviamente Zona Roja es esas zonas toleradas donde pues se daba precisamente este ámbito de las chicas galantes, las ficheras, ya se los comentamos en 1977, y bueno, pues también mencionar a grandes músicos como Pepe Arévalo, donde, bueno, pues por ahí la película de Oye Salomé, ¿verdad? En 1978, pues también no nada más fue un éxito en taquilla, sino también en la radio comercial, porque todo el mundo quería oír este tema. ¿Se acuerdan también de los temas importantes o principales de Las Bellas de Noche? Pues era la Sonora Santanera, ni más ni menos que esta legendaria, que ahora es una agrupación de culto, y que bueno, pues por ahí empezaba esa canción de Luces de Nueva York, y pues en el comercial de la televisión, porque se anunciaba en la televisión y en la radio, decía: señora, ¿sabe dónde está su marido? Y empezaba: aquí estoy entre botellas. Y bueno, pues ahí está en 1978, igualmente Noches de Cabaret, Las del Talón, ya como un poquito más abierto hacia ese otro ámbito de la vida nocturna en la capital de la República Mexicana, o esta otra, La vida difícil de una mujer fácil, de 1979, dirigida por José María Fernández Unzaín. ¿Se acuerdan de este apellido? Que después estuvo ligado a familias como de la de Talina Fernández y algunas más, donde pues tenían cierto guión, ¿verdad? Pues en el velorio de una chica galante que era Sasha Montenegro, llegan varios hombres y empiezan a recordar cómo fueron ayudados por esta mujer y cómo pues vivieron toda esta ilusión nocturna, que por qué no decir cuántos hombres pues tuvimos esa idea, esa ilusión de poder andar con estas mujeres espectaculares, y pues siempre tocando ciertos temas, incluso como un padrecito podía estar en un lugar de un centro nocturno, y obviamente eso escandalizaba a toda la gente de doble moral, de la vela perpetua. 1979, Las muñecas de medianoche, Rafael Portillo, que yo no sé si era también familiar del señor López Portillo, y qué buen punto acaba de atacar el máster de máster, referente a que al pueblo pan y circo, una vez que se da la debacle de ese sexenio del señor de las patillas, el jolopo, de tristes recuerdos, pues se da el escándalo. Siempre ha habido el escándalo de los chivos expiatorios. ¿Ustedes han visto cuántos personajes, una vez que entra algún otro jerarca a la presidencia, pues cae en desgracia? En aquel tiempo el chivo expiatorio fue otro tristemente célebre general, Arturo Durazo Moreno, que de general pues solo tenía el propio apadrinamiento de él mismo, hasta doctor honoris causa, ¿verdad? Pues fue porque le tiraba la silla presidencial.
y una vez que lo empiezan a perseguir por toda la corrupción, que no nada más era propio de este señor, sino también de los propios gobernantes o jerarcas que estaban en la silla presidencial, pues tuvieron que buscar a esos chivos expiatorios, un personaje que tuvo que huir y posteriormente lo pescaron y todo el mundo estaba entretenido en ello y olvidando un tanto las desgracias económicas, entre que nos daban cine de ficheras, entre que nos ponían en la televisión con otro tristemente célebre Jacobo Zabludovsky, y bueno, pues tenemos que decir también en el otro señor que salía en el programa de la mañana hoy mismo, Guillermo Ochoa, y no estoy hablando de uno de los porteros de la selección actualmente de fútbol, sino gente que se encargó pues de darle más sabor y ensalzar las desgracias, tal y cual lo que ocurre ahora en las nocturnas, ¿o qué son? ¿Las tardías? ¿O las de madrugada? ¿Cómo se llaman esas conferencias de prensa, Master? Tírele, porque al final han hecho mucho daño y ¿qué queremos? Pues que nuestro país progrese. Es que me pusieron aquí, pues, un poco de gas mostaza, qué maldad, no somos manifestantes. Sí, pues, las famosas desveladas que te quedas, yo ya no puedo más, mejor seguimos en nuestro capítulo de Guerra de Ficheras, algo también cultural alternativo para toda la banda. También recuerden, le estamos solicitando de manera muy atenta, no le vamos a mandar ninguna prenda que engalanó en alguna película, pues alguna chica, alguna vedette dentro de este cine de ficheras o las sexy comedias. Es que recuerde que nuestro canal de Guerra de Miles es por YouTube, ahí se puede suscribir, por favor, queremos que aumente esto, porque esto va para grande, y por supuesto en Relax 104.5 FM, también esperamos sus comentarios, qué temas sugieren, ya dejamos un poco la música de la cual, pues ya acabamos creo que con todos los géneros más conocidos, obviamente pues la banda de repente pues no conoce algún tipo de ámbito o tópico musical, es que oye, ¿qué onda? Si alguien se quedó, oye, ¿qué onda? Me latió el capítulo de Alice Cooper, pues es parte de la música alternativa que aquí proponemos en Guerra de Viniles, pero si alguien dice, oye, ¿qué onda, vago? Pues ya hablaron de cine de ficheras, pues otro tipo de cine, para eso está Facebook, Relax 104.5 FM, para que nos escriban, que ya el floor manager ya casi nos está marcando, que ya estamos a punto de retirarnos, no vamos a hacer una manifestación, ningún meeting como lo hizo el buen Alfonso Arau en la película de Tivoli, para que no nos cerraran, caray, qué desorden fue ese evento, hasta que Lin May llegó, puso orden con ciertas situaciones corporales y que se reabre el Tivoli, que bueno, el Tiliche estaba indignado, estaba consternado, el Sinforoso no lo dejaron entrar, con eso les digo todo, así que compartan, sigan a nuestro canal de YouTube, Guerra de Viniles, que también ya como tiene otra sorpresa, ya se va a inaugurar formalmente otro canal más con información cultural, musical para toda la banda, que se llama ese canal. El drama del espectáculo. Guerra de Viniles, a reventar, pues primero con Antonio Aguilar y después con los Ochimilcas, grupos que también tienen poca información en el internet y pues son historias que han ido pasando de boca a boca. Otras películas de esta época de las ficheras, ¿a poco no se acuerdan de Las Cariñosas, Las Tentadoras, o bueno, esta de burlesque donde aparecía Angélica Chaín, una mujer hermosísima, Lin May a todo lo que daba, y bueno, pues se decía que pues estas mujeres tenían tanto poder, ¿verdad? Pues que podían estar en la mismísima casa presidencial aquí en México, la tristemente también célebre de Los Pinos, las cabareteras, las muñecas del King Kong. O sea, ¿quién iba al King Kong? O sea, ya 1981, yo apenas iba como arañando la mayoría de edad, pero ¿qué creen? Pues no me tocó. Estaba otra película, la de Burlel, las vedettes, las modelos de noche, de desnudos, casa de muñecas para adulto, y bueno, pues cuántas más que se fueron disolviendo con el paso del tiempo, donde bueno, pues también hubo producciones por ahí, como la de Felipe Casals, de Canoa, estaba El Apando, y bueno, tantas más que pues fueron desplazando poco a poco a este cine de las ficheras que se transformó en esas sexicomedias donde se dieron íconos como este señor, ¿verdad? Rafael Inclán. Tenían una suerte espectacular. Alfonso Sayas anduvo prácticamente con todas. ¿Se acuerdan de esta exmujer de Joan Sebastián? Pues sí, señores, anduvo con este personaje, también Angélica Chaín, y muchas más que pasaban como por un casting. También podríamos hablar de cierta mafia que se daba en ese ámbito. ¿Quieres aparecer como estrella principal?
pero eso fue denostado en el cine de las ficheras y en la actualidad están saliendo los trapitos muy sucios que también se generaron en la televisora de San Ángel, donde pues esos escándalos, no nada más era que andaba un personaje con pues una despampanante modelo bailarina, sino también con menores de edad, tristemente. Ojalá y caigan, pues en manos de la justicia, si es que efectivamente se dio ese mal manejo, porque pues una cosa es que andes con una señora adulta, a que quieras abusar, ¿verdad? Pues de la inocencia de personajes, y esto pues generó toda la descomposición que ahorita vemos y que se daba no nada más en el ámbito de la trata de blancas, que así se decía, sino también en el tráfico de sustancias prohibidas. También la rumbera caliente, el diario íntimo de una cabaretera, la casa que arde de noche, y paren de contar, todas esas pues llegaban precisamente aquí a los cines también de Ciudad Nezahualcóyotl, donde pues en el Cine Lago a veces había funciones, tandas de dos películas por un boleto, y pues sobre todo en los cines piojitos. ¿Se acuerdan del Cine Bahía, ahí en Tepito, o del Atlas, del Nacional, ahí cerca de la Merced? Pues todas estas salas pues estaban llenísimas, ya que eran como la segunda exhibición, ¿verdad? Como para darle ya un poquito más de cabida a la gente que no podía pues pagar en los cines de primera línea de este nivel, porque no era donde se estrenaban las películas extranjeras, sino eran películas mexicanas. Y tengo que hablar del Cine Alameda, del Cine Mariscala, quizá del Cine Orfeón y algunos más donde se estrenaron estas películas. ¿Y cuál era el contrapeso? Pues el cine mexicano de los cantantes de ranchero, que también hacían unas filas larguísimas, y bueno, películas churros, ¿verdad? Del señor Vicente Fernández, del señor Antonio Aguilar, que era la contraparte un poquito digerible, pero que también era como otro capítulo de La Rosa de Guadalupe, que es lo que se ve en la actualidad en la televisión, donde pues el pobre le ganaba al rico, cosa que desgraciadamente no es cierto, es una falacia. El que tiene dinero maneja el poder, y bueno, pues seguimos los que no tenemos capacidad económica con el pie en el cuello. Todo eso es pues el panorama social de lo que se generó en el cine de las ficheras. Rescató muchísimos lugares de trabajo gracias a esas películas, y que se daban esas entradas majestuosas a tope, pues mucha gente que vivía de ahí como taquilleros, la gente que vendía las botanas, porque no era como en la actualidad, donde usted entraba al cine en aquellos ayeres, pasaba el vendedor de los dulces, ¿verdad?, por las butacas, y usted podía comprar ahí sus muéganos, sus refrescos, sus botanitas, ¿verdad? En la actualidad ahorita pues primero tiene que entrar a la taquilla, compra su boletito y bueno, pues ya pasa por la dulcería, pero son cosas románticas donde usted, ¿cómo entraba, maestro, cuando llegaba al cine? ¡Ya llegó su padre! ¿Cómo le hacía? Porque así era, así como entrábamos. ¡Ya llegué! ¿Traigo chaleco? No traigo el chaleco. Pero bueno, era parte de ese ambiente que se daba en los cines. Ya como ya mencionó, algunos de los cines locales que tuvimos en Ciudad Neza, algunos, bueno, creo que ya la mayoría extintos, Lago 1, Lago 2, Papanoa 1 y 2, Hawái 1 y 2, Nesa 2001, Nesa 2002, Arena 1 y 2, Arena, bueno, pues hay varios. Chimalhuacán. Zaragoza está ubicado en la avenida Carmelo Pérez, entre la calle, la avenida Progreso, ahí se encontraban esos cines, en el cual pues la cartelera principal era las películas mexicanas de este estilo, que bueno, sí amarrotaban con todo debido a esta exposición, que debido al tema, el guión, pues a veces era melodramático. Comentó Yacomana, esta chica que formó parte del buen Joan Sebastián, el jovenazo de Juliantla, bueno, Maribel Guardia, también Luis de Alba se nos estaba escapando dentro de estos actores que formaron parte de esta gala de cine de ya de la década de los 80s, y los comenté al principio del capítulo, el buen Güero Castro, que aparte de director, bueno, también interpretaba alguno de sus papeles en algunas de sus películas, que él continuó hasta la década de los 90s, cuando ya se da otra apertura al nuevo cine mexicano, y olvidando
recuerdo, por supuesto, a Arturo Ripstein, la década de los 70, ya comentó al buen joven que dirigió la película de Canoa, que bueno, es un tema muy delicado que se suscita de este suceso de 1968 allá en Canoa, en Puebla. Pero bueno, este tipo de directores, este tipo de cine, pues no abastecía lo que era lo necesario para calmar un poco esa ansiedad de ese pueblo mexicano que estaba totalmente oprimido, no tanto por el sistema, simplemente porque los bolsillos ya estaban un poco agujerados. Y bueno, para solventar todo esto, este cine mexicano llevaba un poco de alivio, alegría, como alguna vez lo mencionó el maestro del buen Yacomán, Emilio Azcárraga. La televisión sirve para entretener a la gente que no va a salir de su pobreza y de su marginación. Es lo que sucedía con ese cine de la década de finales de los 70 y bueno, también pues parte de los 80. Y bueno, le agradecemos a toda la banda que el día de hoy escuchó el programa por 104.5 FM, por nuestro canal de YouTube, Guerra de Viniles, que a continuación le van a entregar un sobre extraño al buen Yacomán. No es un sobre muy grande que contenga pues parte de las cuerdas del violín que utilizó Olga Briskin, que bueno, Olga Briskin, a pesar de que fue una exuberante mujer en la década de los 70, no participó, eso sí es muy raro, no participó en ninguna película de este género. ¿Por qué? No lo sabemos, pero se va a quedar incógnitas, es que le van a entregar un sobre en el cual va a revelar el siguiente capítulo de Guerra de Viniles. A ver, Pues sí. Esta niña, Olga Briskin, no apareció porque pues era exclusiva también de otro jerarca de nuestro país. ¡Chapa! Y bueno, pues no nada más del jerarca, sino también de la gente que pues tenía alguna secretaría a su cargo. Y pues tenemos que hablar del pan y circo, de todo lo que se dio, querían apagar, no nada más lo que había sucedido en la época de la matanza de Tlatelolco de 68, en el jueves de Corpus, en el 71, sino también pues de todos esos muertos del río Tula que aparecieron en esa época del negro Durazo, y cada jerarca pues buscaba pues a su chivo expiatorio. Se dice que el cine de las ficheras termina con otro tristemente célebre, el señor Salinas de Gortari, que este hombre, pues a quien metió al bote, pues ni más ni menos que al que era el líder de Pemex, La Quina, y otra vez se dio pues un rollo, ¿verdad?, mediático, ocultando lo que estaba pasando, los malos manejos. Por eso pues eran puras devaluaciones, se perdió muchísimo dinero por esos malos pues personajes de la política, y que pues nos daban el pan y circo, ya van a agarrar a La Quina, no, ya lo metieron a la cárcel, no, si era bien malo. No sé de política, no sé si verdaderamente eran culpables, pero lo que sí les puedo decir que nos entretenían de esa manera en la televisión. Por eso, señoras y señores, ustedes escuchan conferencias de prensa, lo que dicen los políticos, hay que parar la oreja, hay que poner mucha atención en lo que hacemos, porque a veces, dice por ahí uno de nuestros amigos, remetalízate, aguas, porque mientras están haciendo sus referéndums, pues a lo mejor está pasando algo terrible en nuestro país. Y bueno, pues la intención es simplemente pues que nos pongamos abusados, y a lo mejor la pecata minuta es cuando vemos el cine de las ficheras o vemos esas sexicomedias. Lo terrible es cuando estamos permitiendo que este país, pues en vez de ir hacia arriba, vamos hacia atrás. Y bueno, para ello, pues vamos a hablar con el señor Naranja, que nos platique cuál es el bueno para la siguiente época. No, porque usted trae ahí unas naranjas y unos limones. Aparte, no habló del señor Raúl Velasco, que ese personaje también le metía mano a todo lo que era, pues, cómo estaba la señora Olga Briskin ahí con su mini vestidito, tocando un violín que, bueno, pues sí sabía tocar, pero no era una virtuosa como para que tuviera ese horario de 3X. Otra niña francesa que hasta daba el besito de las buenas noches, cuando este señor decía que todo era malo en el mundo. Ahí está, para que usted vea y recuerde los que son de mi época. Bueno, para mí la de Yacomán, pues este personaje, todo un mafioso dentro de la escena de la televisión, el buen Raúl Velasco, con una doble moral. Ya mencionó a una película muy memorable, de la cual me hizo recordar a Ismael Rodríguez, que muchos ubicarán quién fue Ismael Rodríguez, el que proyectó al ídolo de Guamuchil, a Pedro Infante. No vamos a hablar de este tipo de películas, pero recordé esta película llamada Más
masacre en el río Tula, que retrata parte de lo que era esta banda de colombianos que fueron contratados por ciertos personajes de alto nivel de la policía. Dígalo. Que al pasárseles la mano, pues cuando dijeron, ¿sabes qué onda? Dijimos que nada más ibas a robar bancos a ciertas personas, pero te pasaste con el que menos era indicado, y pues tortura y al río Tula. Aquí participa el hijo de Ismael Rodríguez, el buen Cuitláhuac Rodríguez, que me dijeron, pues es que no lo ubico. ¿Alguien recuerda la película de Mi Niño Tizoc con Alberto Vázquez? Bueno, el niño que es el famoso niño Tizoc que se come el pollo bien verde, caray, pues que se empacha. Bueno, es el hijo de Ismael Rodríguez, un cineasta dentro de la escena del cine mexicano de la década de los 50 y que fue el que pues lanzó a la fama a Pedro Infante. Pero esta película relata parte de lo que era cómo se movía este círculo entre Arturo Durazo y toda la mafia. Es lo que retrata realmente lo que sucedió en el río Tula, pues esa triste noche que encuentran estos cuerpos ahí sobre este río que forma parte de las aguas negras que se mojan en el canal del desagüe. Parte también lo que reflejaba el lado oscuro de la sociedad política y social de México. Antes de que venga y el señor Chaleco me detenga, porque sé que ya acá estamos fuera de tiempo, pues el sobre para Yacomán para que revelar el siguiente tema. No, el sobre para pedirles, vamos a poner próximamente en nuestro canal Guerra de Viniles por ahí, pues un PayPal, un Patreon para que pues quien guste que sigamos con este proyecto, pues nos apoye, porque definitivamente el YouTube va muy lento y bueno, pues próximamente espérenlo por ahí, porque ya vieron, el maestro tiene sed y pues la política no nos desvela ninguno de estos misterios. Seguimos esperando que nos digan qué pasó con los 43, qué sucedió, ¿verdad? Cambian gobiernos y pues seguimos en los mismos. Mientras eso sucede, pues yo creo que vamos cerrando este programa, maestro. Vamos a ver qué le parece el diario de íntimo de una cabaretera. Ahorita vamos a poner algo para que pues entremos en sazón y pues nos olvidemos un ratito, tal como quiere el gobierno, de estas cosas obscuras que no se esclarecen, que si el litio bien, que si la luz, que si no sé qué, pero bueno, pues ahí está el máster de máster que definitivamente tiene liga directa con el señor Barte, ¿no? ¿Cómo? ¿Bartil? Bueno, ¿Cómo? si nos remontamos a los 80 ya vamos a hablar de otro ámbito. Pero es vez que les haga el programa antes de que vengan y a ver, traemos una orden, pero que sea de una buena agüita. Hace bastante calor el día de hoy en este viernes desde el estudio HW35, también por el 104.5 FM. Toda la banda que nos sintonizó, también por YouTube, Guerra de Viniles, les agradecemos. Y vamos a dejar en suspenso el siguiente tema para que nos sintonicen en el mismo horario que ya comentó Yacomán, que será, ¿cuál será? Vamos a hablar del señor Rodolfo Guzmán Huerta, maestro. Ya que usted está metido en el ámbito, en la guerra de celuloide, de películas, pues vamos a entrar con leyendas. Usted no quiere tocar a Pedrito Infante, pero yo creo que este ícono de la lucha libre, pues bien puede estar enmarcado. ¿O qué le parece que hablemos del lado oscuro del profesor Sobek? Hay muchos personajes que podemos hablar de esa época y que estoy seguro que usted nos puede traer datos muy interesantes. Me parece excelente la propuesta de este sobre, que nos lo cambiaron, pero sí es algo muy importante saber el lado, por supuesto, oscuro de esos héroes que decían, no, pues él combatía todo, pero también el otro héroe, el héroe que comentó Yacomán, también tiene un lado muy oscuro que tiene que ver con el Jueves de Corpus. Qué mala onda. Si usted llegó a ver ese tipo de películas donde el profesor Sobek podía con todo y esa fuerza hipnótica que tenía, pues ahí ocurrió. Después hablaremos un poco, pero para el siguiente capítulo les agradecemos mucho que hayan participado, que nos hayan escrito por Facebook. Vamos a checar los comentarios y continuamos en Guerra de Viniles aquí en el estudio HW35. Ya hace bastante calor, ya no puedo. A Bándaro, Guadalajara, les desea un excelente fin de semana. Yacomán finaliza el programa con una frase, no como el tío Gamboín, ¿verdad? Porque no decía frases, no está Pancholita. Pero bueno, Pancholín y salchichita, Yacomán. Y bueno, recordarles que estamos en Spotify, estamos en Apple Music en formato de podcast. También quieren escuchar esas rolas que estuvimos comentando en este momento, ¿verdad? De Pepe Arébola, de la Sonora Santanera, pues van a estar enmarcados en Relax 104.5 FM. Y bueno, pues pónganle por ahí like. Por favor, suscríbanse a este canal, Guerra de Viniles, que ahora es Guerra de Celuloides. Y bueno, pues el día de mañana sube el primer capítulo de El Drama del Espectáculo con el doctor Aranda. Soy Yacomán, hasta la próxima. Estamos vivos. Bueno, ¿cómo?